Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a ver otra aplicación muy interesante para poder hacer o realizar nuestros trabajos, ¿no? Y súper sencilla y sobre todo gratuita, ¿no? Entonces vamos a poner iniciar sesión. Los que no tengan cuenta obviamente tendrán que registrarse. Brevemente, no va más allá de 3 o 4 minutos, ¿sí? Vamos a retomar esto como desde una manera que nos vamos a registrar en el programa, ¿no? Entonces yo voy a poner, sí, ahora aquí ponemos octavo, gmail.com. ¿Listo? Aceptamos los términos, ponemos a avanzar. Elegimos el gratuito, ¿sí? Entonces aquí podemos desarrollar uno, ¿no? Acá tenemos ejemplos, aquí podemos poner el nombre, y en este caso historia, ¿sí? Podemos elegir el color, esperamos un momento, damos un clic y se crea, doble clic, ¿no? Y se crea. Listo, aquí podemos empezar con el tema de un título, historia, ¿ya? El cual podemos cambiar aquí la forma, ¿sí? Tamaño, etcétera, a un lado, centrarlo, etcétera, ¿no? Cambiar de color. Aquí podemos agregar imágenes, ya vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces acá mantenemos, creamos una nueva, solo alargando, y podemos subir una imagen, por ejemplo. Entonces yo voy a subir, por ejemplo, esta. Sí, esperemos hasta que se cargue y se cargue, ¿no? Y podemos seguir ahí continuando, ¿no? Acá, por ejemplo, ya, acá, voy a poner, es una ciencia, es una ciencia, listo, seguimos, ¿qué es objeto de estudio? Son los hechos del pasado, ¿ya? Sujeto de estudio son los hechos del pasado, ¿listo? Podemos seguir, por ejemplo, creo que puede ir movilizándose, ¿no? Entonces, ¿de quién? Del ser humano. ¿Ya? Entonces podemos ir creando súper fácilmente y al momento, ahí ya depende mucho de nuestra creatividad, lo que necesitemos o lo que querramos, ¿sí? Fácilmente poder ir explicando una videoconferencia o lo que necesitemos, ¿no? De manera sencilla y al final podemos guardarlo, ¿sí? Se guarda en su cuenta y además podemos compartirlo o exportarlo. Sí, lo vamos a exportar. En este caso yo lo puedo exportar como PDF, que por lo general es lo que más se admite, o como imagen también. Entonces aquí ya tengo uno previo, historia 1, definición. Listo. Entonces, por ejemplo, nos podemos ir, tengo en esto, y aquí tenemos, y ya se abrirá en un momento, o como lo pueden ver en la previsión o prevista, ¿sí? En la vista previa, ya cómo va a salir su PDF, ¿sí? Y
es como lo podemos compartir y ya está hecho nuestro mapa conceptual. ¿Sí? Puede ser lluvia de ideas, lo que nosotros necesitemos realizarlo, ¿no? Es una herramienta muy sencilla y muy fácil de utilizarla, ¿no? Y sobre todo gratuita. Entonces, hasta ahí, mi amigos, eso sería todo el día de hoy, ¿sí? Y espero que estén bien, que se encuentren de la mejor manera con su familia y nos podemos ver pronto. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a haceros un resumen de la Revolución Mexicana. Bien, la Revolución Mexicana es un movimiento armado que comienza en 1910 y es, como digo, un movimiento rebelde encabezado por Francisco Maduro en contra del autócrata Porfirio Díaz, que se había hecho con el poder en un alzamiento militar en la década de 1870. Esta revolución se caracteriza por diversos líderes de cuño socialista, anarquista, liberal, populista, en contra del autócrata que en ese momento había en el poder, que como digo era Porfirio Díaz. Lo que pretendían estos revolucionarios era garantizar los derechos usurpados por el gobierno a la población indígena y al campesinado, así como el retorno de las tierras a los campesinos indígenas. Como decía, en 1876 Porfirio Díaz dio un golpe de Estado militar y se hizo con el poder, en el cual estuvo durante 30 años. Lo que hacía, de hecho, se rebelaron porque el gobierno de Porfirio Díaz daba muchos privilegios a las clases altas, a las clases dirigentes, en menoscabo de las clases sociales más desfavorecidas. Lo que pretendían era una reforma agraria, implantar un salario mínimo que no existía, reducir la jornada laboral a 8 horas, cuando hasta ese momento podía ser de hasta 12, y devolver tierras, pues como he dicho, a los campesinos indígenas. De hecho, ellos en su alzamiento dicen que lo que pretenden es la reforma agraria. Veamos un poquito el camino que siguió la Revolución Mexicana. Nos situamos en 1908, año en el que Porfirio Díaz hace un amago de dejar el poder, con lo cual Francisco Maduro se postula como presidente, prometiendo, pues eso, hacer más igualitaria la sociedad mexicana, promete una reforma agraria. De hecho, a raíz de esto, Francisco Maduro es hecho prisionero y Porfirio Díaz convoca unas elecciones que están amañadas y que él vuelve a ganar. Es entonces cuando Francisco Maduro ya ha conseguido la libertad y intenta sublevar al pueblo mexicano y se exilia a Estados Unidos. Entonces es en 1910 cuando por fin se da el levantamiento en México, contando con líderes tan conocidos como Pascual Orozco, Pancho Villa, Emilio Zapata, que seguro que os suenan. En mayo de 1911, Porfirio Díaz, viendo que es todo insostenible, por fin dimite y se exilia. Entonces hay unas nuevas elecciones en las que Francisco Maduro consigue el poder. Bien, es cierto que de todo lo que había prometido, bien pocas cosas lleva a término, con lo cual los levantamientos no dejan de surgir en diversas partes, en el norte, en el sur, pues ven que todas las promesas que se les habían hecho han caído en saco roto. Tanto es así que en 1913 Francisco Maduro es asesinado y Victoriano Huerta vuelve a dar un golpe militar y vuelve a instaurar lo que se conoce como porfirismo, es decir, las ideas políticas de Porfirio Díaz. A todo esto, pues lógicamente, Pancho Villa, Emilio Zapata, siguen rebelándose contra este nuevo autócrata. Estados Unidos, viendo que la situación ya es insostenible, decide intervenir y ataca el puerto de Veracruz.
Tanto es así que cuando Estados Unidos se involucra en la guerra, Huerta decide retirarse también y Estados Unidos propuso unas nuevas elecciones en las que gana el latifundista Carranza, auspiciado, como digo, por Estados Unidos. Se logra cierta paz, pero tanto Pancho Villa como Emilio Zapata, uno en el norte y el otro en el sur, prosiguen con su levantamiento, a lo que Estados Unidos decide por fin invadir territorio mexicano, consiguiendo matar a finales de la década de 1900, hacia alrededor de los años 20, tanto a Zapata como a Villa, dando por finalizada la rebelión mexicana. Los revolucionarios entienden que mediante la mano armada no van a conseguir nada y deciden fundar el Partido Nacional Revolucionario, que ha tenido una larga historia hasta el día de hoy en México. Veamos pues sucintamente las consecuencias de esta revolución. La primera de ellas es que se logra por primera vez promulgar una constitución mexicana en 1917. También se devuelven derechos a los indígenas. Se consigue establecer un salario mínimo. También logran instaurar la jornada laboral de 8 horas. Se crean sindicatos y se establece un sistema educativo nacional. Vemos pues que en general la revolución trajo una serie de consecuencias bastante buenas para lo que es la población, aunque sin grandes cambios estructurales. Así pues, amigos, este pequeño resumen de la Revolución Mexicana que espero que os haya interesado, y como siempre recordaros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado sobre este tema, así como otros muchos temas que podrían ser de vuestro interés. Sin nada más que añadir, os emplazo a una nueva sesión de Un Profesor y como siempre, muchas gracias y hasta pronto.